2025. Posiblemente has recibido algunos correos electrónicos, comunicados vía buzón tributario o incluso invitaciones para asistir a entrevistas de vigilancia profunda, ya sea de manera convencional, o sea, presencial física, o las conocidas vigilancias profundas express. Cualquiera de estas acciones por parte del SAT, hay que decirlo, no constituyen un acto administrativo, un acto formal por el cual debas de preocuparte en primera instancia. Pero entonces, algunos colegas contadores y contadoras no sabemos qué hacer respecto a estas acciones o documentos que son remitidos por el SAT. Pero alguien preguntará, Mario, ¿de qué estás hablando? Sí, lo que sucede es que el SAT, con base en los registros institucionales, ya sea a través de las declaraciones que presenta el contribuyente, a través de los comprobantes fiscales que expide o en su caso recibe el contribuyente, pues de una manera fría está encontrando, detectando y comunicándote diferencias. Y aquí hay que identificar cuál es el alcance de esas diferencias, principalmente porque sí pueden existir algunas consecuencias de tipo legal. La primera es que la opinión de cumplimiento se pueda generar en sentido negativo. Y hay que decirlo, a este mes de febrero 2025, el SAT no ha tomado esta oportunidad, y lo digo desde la óptica recaudatoria, no ha tomado esa oportunidad para que los contribuyentes que tengan diferencias pues puedan actuar, ya sea aclarando o ya sea pagando. Y la segunda acción podría ser la restricción temporal de los certificados de sellos digitales. Pero esto ya es una acción más consumada y no resolvemos la pregunta. ¿Qué hacer cuando tengo entonces ese correo electrónico comunicado o la invitación a la entrevista de vigilancia profunda normal, convencional o la express? Alguien podría sugerir, Mario, pues hagamos la revisión y si encontramos ahí puntos aclaratorios o que no nos asista la razón, pues en un escrito lo vamos a señalar, lo vamos a ingresar a mi portal y con ello quedará solventado. Déjame decirte que eso no es que no sea correcto, pero no funciona. Y los comentarios que voy a señalar a continuación son desde mi experiencia, desde mi práctica profesional, lo cual no constituye verdad absoluta y tú serás libre de tomar la mejor acción que consideres, pero no tú como contador, no tú como contadora, sino en pro y en beneficio de tu cliente, toda vez que este tipo de acciones podrían parar la operación. Pero bueno, vamos a iniciar con este análisis porque estamos de acuerdo que estos correos comunicados por lo menos son fríos. ¿Fríos en qué sentido? De que a esto yo le llamo, te los emite un robot. Un robot, unos algoritmos, instrucciones que simplemente hacen el cruce de la información dependiendo de el impuesto, el régimen y demás. Y con base en esos cruces podría señalar, oye, resulta que el ingreso de una persona moral del mes de enero con base en los comprobantes es de 1 millón de pesos, pero el contribuyente declara 900,000, diferencia 100,000 pesos. Alguien podría señalar también, oye Mario, es que fíjate que recibí un comunicado vía buzón tributario y resulta que la retención de ISR de salarios con base a los CFDI de nómina es de 2,501 y yo enteré 2,500. Me reporta un peso de diferencia. Sí, es correcto y ha sucedido. Y con esto creo que a muchos nos deja en claro de que no hay un monto mínimo o un monto máximo. Simplemente por haber diferencia, pues el robot simplemente lo va a comunicar, lo va a informar. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Un escrito, te reitero, para mí en mi práctica es irrelevante. Porque he visto casos de colegas que envían escrito y ¿qué crees? Les vuelve a llegar el correo electrónico. ¿Sirvió de algo el escrito? De nada. Entonces, aquí lo que tienes que hacer como primera acción es descargar tus comprobantes fiscales. Sí, esos del 2021 o 23 del periodo el cual te están comunicando diferencias. Luego, después de la descarga, hay que exportarlos a una hoja de cálculo y con las herramientas que tiene principalmente Microsoft Excel, pues hacer algunos filtros, validaciones, tablas y empezar a hacer, tercer punto, el comparativo con las declaraciones. Y aquí tienes que ser muy honesto. Sí, van a haber consecuencias, pero primer resultado,
Pensemos que las diferencias son cero. Ya hiciste la revisión y resulta que declaraste de manera correcta. No hay ningún problema al respecto. Segunda situación, posiblemente declaraste en exceso. Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que eso que declaras en exceso, pues lo podrías solicitar vía devolución. Y el tercero que a muchos no nos gusta es precisamente que hayan diferencias. Y aquí es donde la honestidad, aquí es donde la sinceridad tiene que sobresalir en el sentido de que recuerda lo que establece el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y antes de profundizar, te quiero hacer estas dos preguntas. ¿Quién expide los comprobantes fiscales? No es el SAT, es el contribuyente. Dos, ¿quién presenta las declaraciones de impuestos? No es el SAT, es el contribuyente. Entonces, este artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, señala, parafraseando, que las cantidades amparadas en los comprobantes fiscales se consideran como ciertas, se consideran como verídicas. Entonces, aquí algunos colegas, desafortunadamente, y desde mi perspectiva, desafortunadamente, siguen sustentando que tienen un momento de acumulación con base en la ley. Pensemos que en el periodo 1, pensemos en el mes de enero, expiden el comprobante como PUE para efectos del IVA, pensemos, y resulta que la transferencia la recibieron en febrero y declaran el IVA en febrero. Pero no te olvides de ese artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Si señalaste PUE en ese mes de enero, el SAT no tiene por qué andar en primera instancia revisando tu cuenta bancaria, en lo absoluto. Bastará solamente que pueda filtrar los comprobantes de ingresos con método de pago PUE o en todo caso los comprobantes de pago con el complemento para recepción de pagos, y en el nodo fecha de pago del complemento, lo que sea de enero se va a filtrar y con ello el SAT puede determinar diferencias. Entonces, a eso me refiero con el primer punto de la honestidad y de la sinceridad. ¿Sabes qué, Mario? Declaré en el mes de febrero y no era lo correcto. Se declara en el mes de enero. Aquí, lamentablemente, una de dos: o corriges el comprobante fiscal o dos, pagas. La corrección podría ser la cancelación de un comprobante fiscal, pero recuerda que si cancelas un comprobante de ingresos fuera de plazo, puedes ser acreedor a una multa del 5% al 10% de esos comprobantes. Y recuerda que el plazo para la cancelación tiene fundamento en Código Fiscal de la Federación, pero también se ha establecido por reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. Pero no te olvides que en la Ley de Ingresos 2025 se ha señalado también el plazo para la cancelación de los comprobantes. O sea, ya hay un fundamento en una ley, que no es código, pero es una ley y podrían haber consecuencias. Espero estar equivocado. Hay que decirlo también, el sistema del SAT, el robot, pues en la práctica se observa que está tomando de manera unilateral todos los comprobantes y no se está fijando en ciertos procesos o en ciertas situaciones que ellos mismos han estado establecido. Por ejemplo, el tema de los anticipos. ¿Qué pasa con anticipos? Estamos de acuerdo que expido un comprobante fiscal de ingresos con carácter de anticipo, es un PUE, lo declaras en ese mes de enero. En el mes de febrero tienes el comprobante por la totalidad, es otro ingreso, dependiendo. Si se liquida la operación es PUE, si no es un PPD. E inmediatamente tienes que elaborar el egreso relacionado con el comprobante total. En pocas palabras, tienes ingreso en enero, tienes ingreso en febrero y tienes egreso en febrero. Los colegas contadores y contadoras, ¿qué hacemos? Pues viene la declaración, manifestamos ingreso acumulado con anterioridad, el importe del egreso y llegamos a las cifras netas. ¿El problema cuál es? De que el sistema está tomando solamente los ingresos y los egresos los está desconociendo porque considera que el egreso tiene la función de devolución, descuento, bonificación y lo pretende considerar como una deducción autorizada. Aquí la recomendación es que revises muy bien el procedimiento y sobre todo la relación de los comprobantes, principalmente la 07, aplicación de anticipos. Haz una cédula, pero bueno, ahorita te lo voy a explicar. Entonces, no quiero decir que el 100% de lo que está filtrando el SAT sea correcto, sino que se ha visto en la práctica cómo existen ciertas inconsistencias, así pueden haber otras. En el tema de salarios, oye, resulta que expedí el comprobante fiscal de nómina y en el complemento indiqué fecha de pago 31 de enero, pero la transferencia se hizo el 2 de febrero.
¿Cuándo se considera la retención? No, pues en febrero porque esa es la transferencia. Es un error. Si en el comprobante de nómina, en el complemento indicaste fecha de pago enero, en enero tienes que hacer el entero de las retenciones. Oye, fíjate que soy persona moral, soy sujeto retenedor y recibí de una persona física un comprobante de ingresos con método de pago PUE. ¿Y qué sucedió? Pues eso lo recibí en enero y en febrero le hice la transferencia. Simple, el impuesto retenido se entera en enero. Mario, pero es que en febrero está la transferencia. Bueno, entonces ahí el detalle fue tuyo. ¿Por qué? Porque si en enero sabías que no le ibas a pagar a esta persona física, hubieras pedido la cancelación y que te elabore un CFDI con método de pago PPD para cuando le pagues, te elabore el pago con su complemento de recepción de pagos. Y así pueden haber muchísimos escenarios. Por ello, veo cómo algunos colegas intentan hacer aclaraciones en sus escritos que para mí son irrelevantes, hacen aclaraciones, explicaciones, adjuntan estados de cuenta bancario y demás situaciones que fríamente no corresponden. Te reitero por este artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ya hice el comparativo, ya tengo las diferencias. Aquí, si te asiste la razón, te voy a invitar a que esa cédula la puedas robustecer. Y robustecer no solamente de tipo numérico, sino que también puedas hacer explicaciones. Por favor, en Excel no utilices insertar comentario, ese cuadrito, ese triangulito en color rojo, que cuando te asomas puedes ver el comentario. ¿Por qué? Porque cuando se imprime ese no se conoce. Entonces puedes hacer ahí en la parte inferior de la cédula nota. 1. El comprobante fiscal con folio AA, BBB, etcétera, corresponde a esta operación y tal, y se acumuló de acuerdo a lo siguiente. Manifiesta todas tus aclaraciones, todas las explicaciones. Mario, ¿pero a quién se lo voy a entregar? Al correo electrónico no, porque es un robot. Comunicado buzón tributario no, porque no es un acto administrativo. Y aquí es donde tendremos que hacer la separación entre robot y humano. Porque, si bien es cierto, el robot intervino para las 4 acciones, ya sea, otra vez, correo comunicado, pero también vigilancia profunda presencial o vigilancia profunda express, hay una diferencia, porque comunicado y robot, pero comunicado y correo electrónico los revisaría, pensemos, un robot, pero no tiene la capacidad de razonar. ¿Qué es lo que va a razonar el robot? Porque mira, podríamos establecer que yo utilizo 7 hojas para hacer una aclaración con las mismas inconsistencias. Tú podrías utilizar 20 hojas, alguien podría utilizar 500 hojas. A lo mejor yo escribo con mayúsculas, tú con minúsculas. Posiblemente yo escribo con errores ortográficos, tú de manera adecuada. Posiblemente yo tengo una cédula que la transcribí en Word. A lo mejor tú la tienes en Excel en formato de imagen. Posiblemente yo generé el PDF. Posiblemente tú imprimiste, valga, en la impresora y escaneaste. Aquí el robot no va a poder hacer esta distinción, ni mucho menos tener esa capacidad de señalar los ingresos que corresponden a la declaración del mes de enero. En fin, una explicación. Alguien puede indicar, para el mes de enero se hizo la acumulación tomando, en fin, diferentes palabras. Por ello, en lo particular, y aclaro, es mi opinión, soy reacio a que una aclaración pueda ser suficiente y sobre todo que en mi portal, si tienes ahí la respuesta cerrado exitoso, no significa de que ya quedaste fuera de la lista, porque aquí es una suposición personal. Supongo que el robot, pensemos cada semana, vuelve a revisar todas las bases de datos y si sigue la diferencia te va a seguir enviando ese correo electrónico o ese comunicado. Pero ahora, ¿cuándo es que es importante la intervención humana? Cuando hablamos de las entrevistas de vigilancia profunda, ya te dije la presencial o el express, pero también en la restricción de sellos y en la opinión de cumplimiento. Aquí sí intervienen las personas y aquí es mucho más fácil que si llegaras a ese momento, porque no soy quien para decirte no va a ocurrir, podría llegar, entonces el día de hoy en este presente ya te esforzaste en hacer tus cédulas. Cédulas no solamente numéricas, sino con explicaciones. Porque a lo mejor 1 año, 3 meses, 2 años, 3 años, en fin, el SAT te envía ese correo o te invita, a la entrevista de vigilancia profunda o en el peor de los casos te restringe los sellos o te emite la opinión en sentido negativo.
¿Tienes que trabajar en el futuro? No, porque ya lo hiciste en este momento. Y te reitero, si hay errores y hay omisiones, simplemente que se corrijan. Evidentemente hay que pagar. No pierdas de vista que en este año 2025 tenemos un programa de regularización de adeudos, principalmente para tres conceptos: multas, recargos y gastos de ejecución, toda vez que estos se reducen en 100%. Entonces, sería interesante que, ya sea porque tengas a la autoridad con estos actos informales señalando que hay diferencias y que sí procedan, que tengas que pagar, o que tú de manera voluntaria por tu cuenta puedas decir: hoy voy a cambiar, hoy voy a revisarme para efectos de que si hay diferencias las pueda corregir y no se siga incrementando la inflación, porque los recargos del 2023 hacia atrás, con un procedimiento fácil y sencillo, se puede reducir al 100%. Entonces, aquí lo importante es que puedas tomar ese caso con seriedad. No andar jugando, no andar pensando que con un simple escrito se va a solucionar. Te reitero, sí, hay diferencias, págalas. Y lo que va a ocurrir es que el robot, cuando haga la revisión, pensemos, hace 2 meses diferencia de 1,000, hoy diferencia 0, palomita, y te van a descartar. Con eso no te quiero decir de estar complaciendo, porque por eso te dije, artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Por ello dice 2 preguntas. ¿Quién expide los comprobantes? ¿Quién presenta las declaraciones? Es solamente el contribuyente. Él es el responsable de las diferencias, salvo, te reitero, los casos especiales, aplicación de anticipos, posiblemente la enajenación de activos fijos, donde expido el comprobante fiscal por 100,000 pesos, pero solamente acumulo la ganancia. Es algo que el robot no comprende y que no logra empatar con la declaración de pago referenciado. Entonces, si llega ese momento de la restricción temporal o de la opinión de cumplimiento en sentido negativo o la vigilancia profunda en 2 modalidades, simplemente exhibes tus cédulas y listo. Pero aclaraciones o cédulas contundentes, respuestas que en efecto correspondan de estos casos que te he señalado. No vayas a decir: autoridad, y por medio del presente le adjunto el estado de cuenta bancario en la página 5, 7, 14, 25, 308 y 417, encontrará los movimientos que están en el mes de febrero y ustedes lo tienen en el mes de enero. Ya te hice las preguntas, tú tienes las respuestas. ¿Quién expide comprobantes y quién hace la declaración? Técnicamente no es un tema del SAT. Y con esto, pues prácticamente lo que te pido es que tomes la acción de manera oportuna, de manera seria, para evitar estos 2 riesgos que pueden ser inminentes. Te reitero, la opinión de cumplimiento en sentido negativo y la restricción temporal de los certificados de sello digital. Y si llegara, simplemente hoy estás recibiendo la acción negativa de la opinión o la restricción temporal y hoy mismo, si no mañana temprano, haces la aclaración y técnicamente para sellos digitales al día siguiente se rehabilita. Recuerda, el SAT tiene hasta 10 días para poder resolver si ya tienes la autorización para continuar con el certificado o te lo restringen nuevamente. No se trata que solamente con el aviso ya cantes victoria, no. Tienes que tener la certeza con el documento final del SAT en el cual ya autoriza que puedas seguir utilizando el certificado de sello digital y en consecuencia te han liberado la restricción temporal de dichos certificados. Te reitero, esta decisión del procedimiento es tuya. Yo solamente comparto mi experiencia profesional, te comparto mis apreciaciones y al menos de lo que nos ha funcionado con los clientes que atendemos. Y te puedo decir de que sí, les asiste no la razón, les asiste la diferencia y lo que tienen que hacer propiamente es pagar. No hay de otra y pues con eso ya nos evitamos que sigan llegando correos electrónicos, por lo menos de los conceptos. ¿Sí? Pensamos que me revisan, no sé, 7 meses de la retención de salario de 2022, bueno, ya no vuelven a molestar, valga, o enviar ese comunicado porque ya fue aclarado, ya fue solventado. Oye, Mario, ¿qué pasa con los temas de los anticipos? Porque yo acumulé correctamente, pero el SAT sigue con las diferencias. Solamente te puedo decir, así como una serie de este año 2025, alto, alto, no te muevas. No estés pataleando que con un escrito, porque te reitero, nadie lo va a leer.
Mejor espérate hasta que haya la oportunidad que una persona pueda conocer tu explicación, pero todo debidamente detallado, cédulas claras, analíticas y contexto. Ahí sí pon una hoja, 2 hojas, 1000 hojas de texto explicando, porque te reitero, no lo va a leer un robot, lo va a leer una persona. Creo que es importante que estemos conscientes de que la recaudación sí se está dando con base a las contribuciones de este ejercicio, pero también se está dando con base a los errores del pasado. Un pasado 2021-2022 en el cual nadie supo cómo sería en 2024 y hoy 2025. Tú tienes la mejor decisión. ¿Cómo expedir los comprobantes fiscales? ¿Cuándo expedir los comprobantes fiscales? Sobre todo, cómo impactarlo en las declaraciones de impuestos.